Shabbat Shalom. Bueno, a mí me tocó una haftará muy interesante, muy interesante. Y muy conectada también con la para allá. Está en segundo libro de Samuel 6, del 1 al 19. De unos segundos más para que terminen de buscar e inicio. Comienzo a leer. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30.000, y las llevó a Baalá de Judá, para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahio caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales: liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom, en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David, con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas. Vestido con una vestidura sacerdotal, David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. Luego todos regresaron a su casa. Amén. Bueno, ahí termina el relato de la haftará Shemini. Les voy a dar un contexto, ¿sí? Porque
Es un relato que, si bien tiene mucho contenido, como para empezar a hablar sobre ello, me gustaría que vayan conociendo qué pasó anteriormente, por qué el arca no estaba en el lugar donde tenía que estar, ¿sí? Si bien estaba en territorio de Israel, un tiempo largo estuvo fuera de Israel porque se le habían llevado los filisteos, ¿sí? Bueno, anterior a esto, Saúl y Jonatán, quienes eran, bueno, Saúl era el rey de Israel anterior a David, murieron y bueno, David estaba entristecido, ¿sí? Habían pasado muchas cosas, como por ejemplo que Abner, quien había sido el comandante de Saúl, proclamó a Isboset como rey. Había una guerra interna, ¿sí? Una guerra civil. Después, bueno, para añadirle más tristeza a la vida de David, Isboset fue asesinado. Esto tampoco le gustó a David, si bien ellos estaban en contra del reinado de David. David amaba a la familia de Saúl. Entonces, bueno, después de esto, bueno, David, los líderes de Israel fueron a reconocerlo a David como rey de todo Israel. Entonces, David había reinado 7 años en Judá y después, bueno, todos los líderes de Israel lo fueron a reconocer como el rey de todo Israel, ¿sí? Él tenía 30 años, si no me equivoco, cuando empezó a reinar todo Israel. Era un chico joven. Bueno, después de esto, David empieza a conquistar, ¿sí? Por ejemplo, la fortaleza de los jebuseos, y ahí es cuando la convierte en la capital, política del reino. Los jebuseos eran cananeos que vivían en esa tierra que había sido prometida por los israelitas. Bueno, David derrota a los filisteos en 2 ocasiones, y después, bueno, fue cuando David quiere realmente consolidar su reino, trayendo un símbolo tan sagrado como por ejemplo lo que es el arca, que es justamente nada más ni nada menos en ese tiempo la presencia de Dios viva, presente en donde estuviese. Hay un relato que no me voy a extender mucho, pero lo cuento por arriba. Después de haber sido capturada por los filisteos, el arca la habían puesto en el templo de su dios, del dios de ellos, de los filisteos. Dijeron, bueno, como diciendo, mira, lo más sagrado de los israelitas lo tenemos nosotros. Y resulta que el dios de ellos, el dios supremo de ellos, cada vez que abrían la puerta del templo estaba rostro en tierra enfrente al arca. Era cosa de piedra que era imposible que pasara. Entonces la volvían a poner a erigir hasta que el último apareció descuartizado el dios en el mismo templo. Y después, bueno, empezaron a sufrir consecuencias horrendas por tener algo que no les pertenecía. Empezaron a tener tumores, plagas, mortandad. Y bueno, ellos después se la pusieron, en unos bueyes y dijeron, bueno, si esto fue casualidad, los bueyes van a ir para allá, y si fue realmente la mano de Dios, se van a ir para allá, donde generalmente no podían ir porque era, creo que en su vida. Entonces, bueno, fue como ellos pensaron, realmente había sido la mano de Dios, y los bueyes se fueron para territorio israelí, ¿sí? Una ciudad que está es una ciudad que se llamaba Bet Semes, que estaba en la frontera, y bueno, después de esto pasaron cositas también. Las personas de Bet Semes se dijeron, ¡guau, qué bueno, está el arca acá! Se volvieron loquitos, tomaron mucho, de más, y quisieron ver qué había dentro del arca. La curiosidad mató al gato, como dicen, y mató a 50.000 personas. Entonces agarraron y dijeron, che, esto no puede ser, se la vamos a dar a los que saben. Así que justamente se la fueron a llevar. La fueron a llevar a la casa de Abinadab, ¿sí? Y ahí estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Bueno, acá termino con el contexto, como para que tengan una idea. El arca era un objeto sagrado, sumamente sagrado. Y como vimos, al ser algo tan sagrado, realmente se ve que al tenerla tanto tiempo lejos, habían descuidado justamente, fueron descuidados con el trato del arca del pacto, ¿sí? Por ejemplo,
tenemos dos acontecimientos. Bueno, voy a empezar como para ir entrando en relación con la parashá también, porque esto es una conexión justamente. Tenemos la muerte de Nadab y Abiú, ¿sí? Hijos del sacerdote Aarón, ¿sí? No sé si se acuerdan, leímos eso. Fue, digamos, el hecho, uno de los hechos más impactantes que surgieron en esta parashá. Y tenemos la muerte de Uzá, producto de un descuido. Trató de hacer un bien a su manera, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en Levítico 9:11, durante la inauguración del tabernáculo, un momento tan alegre, tan importante para el pueblo de Israel, ofrecen un fuego extraño, dice el relato de la palabra, ¿sí? Algo que el Eterno no había ordenado. Y bueno, mueren instantáneamente al ser consumidos por el fuego divino. De esto habló el apóstol hoy a la mañana. Se extendió mucho más, es mucho más adentro. Está muy bueno el video, así que recomiendo que si no lo vieron lo vean. Y en Haftará, segunda de Samuel 6, durante el traslado del arca de la alianza, Uzá extiende su mano para sostener el arca cuando los bueyes tropiezan y mueren. Y Uzá muere en el acto, ¿sí? Porque no era manera de trasladar el arca primero, ¿sí? Y menos tener el tupé de agarrar un objeto tan sagrado como si fuera una caja de banana, no sé. Se me ocurre a mí que habrá querido hacer un bien, pero bueno, lamentablemente fueron una cadena de sucesos que llevó a que lamentablemente Uzá se cobrara la vida de Uzá, ¿sí? Tuvo una buena intención, exactamente. Y ya vamos a hablar también más adelante de esto. Bueno, esto me dejó tres aristas, ¿sí? Que hay algo muy importante. La precisión en el servicio espiritual. Ambas historias advierten contra el entusiasmo imprudente, ¿sí? El entusiasmo, por ejemplo, de Nadab y Abiú, de querer darlo todo, de estar en ese momento tan sagrado y bueno, dejarse llevar. Aunque las intenciones puedan ser nobles, el acercamiento a lo sagrado requiere someterse a la voluntad de Dios, no a los impulsos e innovaciones litúrgicas no autorizadas. Innovaciones litúrgicas me causó gracia, pero bueno, tiene sentido, ¿sí? Porque eso es un fuego extraño. Si no está autorizado por el Eterno. El temor reverencial versus la alegría, por ejemplo, la Haftará muestra que la alegría por la presencia de Dios, David bailando ante el arca, debe coexistir con un profundo respeto por su santidad, ¿sí? No siempre que sea en un contexto positivo quiere decir que lo que estamos haciendo está del todo bien. Y también David nos enseña que ante Dios no importa el estatus social, si él se rebaja y baila con alegría, ignorando las críticas de su esposa Mijal, al final, demostrando que la verdadera grandeza espiritual reside en la humildad absoluta ante el Creador. A él no le importó, ¿sí? Él dijo, por más que sea el rey, que no tengo que estar siempre así, con la corona, con el bastón. David se encendió en alegría y danzó y realmente entregó todo. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, ¿sí? No dejarnos llevar por lo que el otro va a decir. Hoy en día no tenemos un tabernáculo físico, sino que nuestro corazón es el altar y nuestra relación con el Eterno es como administramos ese templo, ¿sí? Hay un límite para las buenas intenciones. Nadab y Abiú y Uzá tenían buenas intenciones, pero actuaron bajo su propio impulso, ignorando las reglas. Esto hoy nos enseña que el fin no siempre justifica los medios, ¿sí? En nuestras relaciones, por ejemplo, trabajo y las relaciones con los demás, no basta con querer ayudar, debemos respetar los límites, la privacidad y los procesos de los demás. La ayuda impuesta o el entusiasmo sin escucha pueden ser invasivos o dañinos. No sé si les suena esto algo de lo que estuvimos viendo esta semana con el conteo del Homer. Esta semana vimos el amor. ¿Cómo lo damos? ¿Con qué intención? ¿Reconocemos los límites del otro? Esa es la pregunta que está muy buena. Y bueno, me gustó porque bueno, esto fue una ayuda de mi mujer, que me ilumina siempre ella con su sabiduría. Y realmente estuvo muy bueno, muy acertado. La parashá enfatiza la precisión en el ritual. Voy a hablar un poquito también de la parashá porque están muy ligadas, entonces es medio imposible no hablar de la parashá también. En la era de la distracción, ¿sí? Hoy en día tenemos la distracción al alcance de nuestra mano. A donde miremos hay distracción.
Tenemos una pantalla, tenemos pantalla, tenemos pantalla, tenemos pantalla por todos lados. Si estás con alguien, estate presente. Si estás trabajando, hacelo con integridad. La santidad no solo se resume en cosas litúrgicas, ¿sí? La santidad es darle a cada momento y a cada persona el respeto y la importancia que merecen sin hacer las cosas en automático, ¿sí? El santificar algo es elevarlo y darle la importancia que realmente necesita. Eso también lo hemos aprendido, que adorar no solo es ponernos a cantar acá, levantar las manos. La adoración se hace en lo manual, en nuestro diario vivir, ¿sí? Cada vez que respiramos, adoramos también. Y hay que realmente hacerlo con la importancia que eso conlleva, así, con lo que merece. En resumen, menos impulsibilidad basada en el ego y más acción basada en el respeto por los límites y presencia consciente, ¿sí? Bueno, a diferencia de Uzá, que murió por un acto de irreverencia, vamos a hablar de esto también, que es algo muy apasionante, Obed-Edom recibió el arca en su hogar con temor, ¿sí? Después de lo que pasó con Uzá, David se encendió en enojo y tristeza, dijo, ¿cómo voy a llevar el arca? Y todos tenían un miedo, imagínate que miedo y respeto también, ¿no? Y no había otro lugar para llevarla que la casa de Obed-Edom. Bueno, Obed-Edom recibió el arca en su hogar con temor y devoción. Esto demuestra que la presencia de Dios no es peligrosa en sí misma, ¿sí? Sino que su santidad requiere un trato digno y respetuoso para convertirse en una fuente de prosperidad. El mismo fuego que consumió el sacrificio por el perdón de los pecados, consumió también a Adán y Abiú, ¿sí? La presencia del Eterno no es peligrosa en sí misma. Es realmente cómo nosotros actuamos frente a ella. No podemos acercarnos al Eterno con mentiras, ¿sí? También habló de eso el Eterno, el apóstol. Realmente cómo nos acercamos al Eterno es realmente cómo Él va a recibir esa ofrenda, ese sacrificio vivo. Hoy en día el sacrificio que nosotros entregamos es la obediencia, ¿sí? Eso ya lo sabemos, lo dice David muchas veces, que Él no quiere sacrificios, el Eterno quiere obediencia. Ese es el sacrificio más hermoso y que Él va a recibir, ¿sí? Es lo que más prefiere. A pesar del miedo generalizado tras la muerte de Uzá, Obed-Edom aceptó la responsabilidad de cuidar el arca. Su actitud fue ejemplar. Tras que experimentar la bendición de Dios durante 3 meses, no se conformó con ese favor temporal y decidió dedicar su vida y la de su familia al servicio permanente. La enseñanza de Obed-Edom destaca que cuando se honra la presencia de Dios en el ámbito privado, el hogar, la bendición no solo individual, sino que se extiende a toda su familia y a sus posesiones. Se dice que incluso su descendencia prosperó y fue capacitada para el servicio divino. Yo me puse a investigar y realmente fue así. En Primera de Crónicas 26, del 4 al 8, no lo vamos a leer para no extendernos tanto, realmente comenta que muchos de sus hijos sirvieron como porteros en el templo al cuidado del arca. Después de su vivencia, realmente Obed-Edom y su familia prosperaron y no solo se quedaron con eso, no solo se quedaron con la bendición, realmente le dieron la gloria al que les había dado la bendición, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Realmente, si Dios te dio algo y vos sos consciente de eso, darle la gloria, darle tu servicio, ¿sí? Tu vida a su servicio, porque realmente Él es el que nos prospera y el que nos da una razón de vivir, ¿sí? Y bueno, Obed-Edom fue realmente el ejemplo perfecto de esto que estoy diciendo. Hacer del hogar un santuario, puse como título acá. Obed-Edom recibió el arca en su casa, no en un templo. Esto nos enseña que la espiritualidad no es solo para la sinagoga o la iglesia. Cuida la atmósfera de tu casa, evita gritos, el chisme o la negatividad. Que tu hogar sea un lugar donde la paz y el respeto quieran quedarse. Al elevar la calidad y ética de tu convivencia familiar, traes bendición a todos los que viven bajo tu techo. Otra cosa que está muy buena también es que tenemos que perder un poquito el miedo al compromiso.
Muchos temían al arca tras la muerte de Uzá, pero Obed-Edom dijo sí. Muchos a veces tenemos ese temor. Yo lo tenía, sinceramente. Por ejemplo, en dar un haftará, yo a veces no me sentía capacitado o me daba temor y eso también me encerraba en el ego de decir, ay, no soy capaz. Hay muchas personas hablan mejor que yo me voy a equivocar, se me va a trabar la lengua. Me pasa igual, pero no por eso voy a dejar de darle la gloria al Eterno, ¿sí? Así que eso también está muy bueno y es un ejemplo de que realmente Obed-Edom no le tuvo miedo al compromiso. A veces evitamos responsabilidades espirituales o comunitarias por miedo a fallar, bueno, lo que decía yo, a nuestra altura. La enseñanza es que si te acercas con humildad y respeto, la responsabilidad no te destruye, te eleva, ¿sí? No va a pasar nada malo. Lo mejor que te puede pasar es realmente entregarte en servicio al Eterno. No huyas de los compromisos que requieren integridad, asúmelos con cuidado y verás tu capacidad personal, cómo tu capacidad personal crece también. Realmente, cuando nosotros hacemos al menos lo más chico, qué sé yo, ayudar a mover una mesa, realmente estamos trasladando ese amor que nosotros tenemos por el Eterno en ese servicio. Entonces, realmente es cuando nuestra alma empieza a ser transformada, ¿sí? Porque estamos muriendo al ego, al yo. Yo creo que acá muchos de nosotros, y lo he visto en estas fiestas que estuvieron aconteciendo, que el servicio de todos estuvo presente y eso realmente demuestra que aman al Eterno. Y lo agradezco mucho y le doy la gloria al Eterno por eso también. Bueno, en resumen, no necesitas ser un experto para recibir la bendición, solo necesitas disponibilidad y respeto profundo por lo importante, ¿sí? Siempre denle la importancia a lo que realmente es importante y no estar en automático o no solo remitirnos a la liturgia, sino realmente amar al Eterno con todas nuestras fuerzas en todo lo que hagamos, ¿sí? Eso es lo que les dejo hoy y espero que les haya sido de bendición. Shabbat Shalom.